menos hasta la hora de grabar esto, pues no había generado jalones de orejas de la publicación, pero la verdad es que discutimos mucho antes de publicarlo y todavía tenemos algunas dudas. Las dudas pues surgieron por una caricatura de Jarape el pasado sábado que mostraba al presidente Duque en San Andrés y Providencia dando su parte de victoria, que cumplimos, y la imagen pues era de unas carpas de papel periódico y una pareja de isleños negros, por supuesto, con su hijo en brazos y con cara de sorprendidos. Sin embargo, pues Juan Carlos alzó la mano porque pues, los ojos saltados podían ser de sorpresa, sí, pero también una desfiguración antinatural que podía ser leída como una imagen racista. Y no solo los ojos, sino pues todas las facciones de los personajes, a pesar de que la caricatura pues por esencia busca exagerar los rasgos de los personajes, de que era una caricatura sobre una denuncia en favor de ellos, digamos, y en contra del gran poder, y que el dibujo pues no era particularmente deshumanizante, pues todavía quedaba la duda si era un dibujo racista. En la discusión y con algunas consultas rápidas que hicimos, pues surgieron ejemplos de las imágenes que se utilizaban durante la segregación en Estados Unidos, incluso algunos afiches nazis que usaban ese tipo de dibujo, y al final, bueno, como les digo, pues concluimos que había muchas diferencias entre esos dibujos y este de Jarape, de manera que terminamos publicando la caricatura, pero pues la inquietud, digamos, que persiste y es interesante abrir el debate porque entran en juego ahí muchos elementos. Primero, pues, ese de la naturaleza de la caricatura que se alimenta del estereotipo, como decía nuestro columnista Javier Ortiz, uno de los que consultamos, pues el material de toda caricatura en cuanto al dibujo es el estereotipo. Y entonces se preguntaba él, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos por este camino a que en una caricatura se exageren los rasgos de todo el mundo menos de los negros, o a que pues mejor decidamos poner una foto para que nadie vaya a interpretarlo mal. Lo que no quiere decir que el asunto pues no sea muy serio, porque en la historia pues hay muchos ejemplos de la utilización intencionalmente degradante en la representación de los negros, y de alguna manera pues esa representación quedó en el imaginario y se naturalizó, digamos. Entonces quizás haya que pensar en las técnicas y en las escuelas pues de dibujo para repensar esa representación, quizás eso haya que hacerlo. En fin, es apasionante me parece a mí el debate, sigo creyendo que no fue impropio haber permitido esa publicación, creo que los elementos completos de la caricatura, digamos, que no daban para una lectura peyorativa o excluyente de los personajes. Siento que esos rasgos exagerados pues son mucho menos deshumanizantes, por ejemplo, que pintar al presidente de la República con nariz de cerdo, cosa que un par de nuestros caricaturistas hacen de vez en cuando con todo, y que por supuesto no son comparables, ¿no? Una minoría históricamente segregada con digamos, un poderoso privilegiado como es un presidente de la República. Pero sí me parece que es un tema discutible y al que invitaría, digamos, que a abrir ese debate entre caricaturistas, entre el pueblo afro y, bueno, todos ustedes también. A ver, pero aparte de esa reflexión propia, pues sí, nos jalaron las orejas también esta semana. El más vergonzoso lo pescó Nacho Vélez en una nota sobre el caso. Bueno, lo dejo hasta ahí porque ya comienza como a hablar de otros temas. Este es como un espacio que tiene el espectador para hablar sobre eso, como jalones de orejas que les hacen o como discusiones que tienen sobre lo que publican y de por qué sí o por qué no. Quisiera como conocer sus impresiones u opiniones con respecto a este tema. Yo, pues me parece muy, no había escuchado como de esa situación, realmente no la conocía, pero me parece muy simpático porque El Espectador ha publicado a Nieves de Consuelo Lago, la caricatura que lleva muchos años publicándose por esta caleña, y
a Consuelo Lagos en Cali le han hecho bastante rato precisamente esos mismos cuestionamientos de los que habla Fidel Cano aquí. ¿Cuál es la representación que está haciendo? ¿Por qué dibujar a los negros hay un término que es como embetunados, que se usa o para el teatro o para el cine, como que era que un blanco representa un negro y lo que hace es pintarse, embetunarse? Hay una crítica sobre ese tipo de representación. A Consuelo se la habían hecho ya, de hecho creo que ella no recuerdo bien, pero creo que hubo una demanda como del personaje que ella representaba ahí por un tema de racismo. Entonces me parece muy simpático que vuelva el espectador a caer como en esta discusión. Claro, él pone ahí el tema de la caricatura, pero también es como muy inocente desconocer como estas discusiones que hay de fondo sobre el tipo de representaciones gráficas que se emplean. Ahí está, Consuelo Lagos con Nieves. Más que Consuelo es súper cachaca, pero en todo el pleno sentido de la palabra. Sí, sí, entonces yo no recuerdo bien si hubo como un proceso de demanda, pero sí pasaron como por un proceso también de críticas y cuestionamientos por el personaje que ella representaba, cómo representaba y porque entonces era una mujer negra con baja escolaridad, porque aparecía como ahí también el trazo de, está haciendo, esto ya no es una caricatura, sino que está haciendo un juego y una crítica, pues, o está poniendo en evidencia un tema de una segregación de mucho tiempo. Entonces, no, pues traigo como esa discusión de vieja data también. No sabía que alrededor de este personaje de la Negra Nieves había existido esa discusión. Sería interesante ver en qué termina o qué ocurre con esto. No sé si alguien quiera como comentar algo más sí, sobre esto. De pronto, no sé. Bueno, realmente no, es bien difícil, ¿no? Me parece que eso cae también en el terreno de la corrección política, de lo que podemos o no podemos decir, de hasta dónde... O sea, es que es un tema bastante complicado, ¿no? Ah, no, yo también, antes de que me demande. Pues sí me parece exagerado, realmente me parece exagerado. Puede ser que no entienda realmente la discusión de fondo eh, que se da, pero pasa lo mismo que decía al inicio, ¿no? O sea, como lo que trato es de entender el tema de los géneros, estoy como muy a la expectativa y normalmente me siento perdido en todo, pero ese perdido en todo y mirando hacia muchas direcciones lo que me está permitiendo es construir mi propia posición al respecto, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría, por ejemplo, en ese caso. Eh, Me parece que la representación que hace el caricaturista de los negros en ese caso, pues no intentaba digamos, discriminar o algo así, sino mostrar simplemente una situación, eh, pero bueno, también puedo ser tildado de racista por hacer ese comentario, ¿no? Entonces, pero digamos que sí tengo que decir que me parece un poco exagerada la posición, es lo único que puedo decir. Pues a mí me parece interesante que abran la discusión, que pienso que es como un poco la reserva que ha habido bueno, por lo menos en el medio de los ilustradores, que es como desestimar un poco como campos de debate. De pronto lo importante no es definir si esto es racista o no, sino quizás como abrir discusiones.
Pues a mí me parece como válidas esas preguntas y pues también la postura de Fidel Cano, que es como, bueno, no sabemos, pero pues nos parece como que es, pero pues si nos hicimos la pregunta, ¿no? Y pues también porque hay una carga histórica, como que esto no, no aparece así de la nada, sino que ya hay como unos imaginarios. A mí, pues me parece como chévere que se esté como esa representación tan, no sé si sea estereotipada o lo que sea, pero sí me parece como muy importante ponerlo aquí y yo no sé si la caricatura sea racista o no, pero lo que sí sé que es racista es el Estado colombiano, ¿no? Digamos que eso me lleva hacia allá, como que si San Andrés y Providencia fuera o sea, un lugar lleno de, no sé si ahí viviera los dueños de Postobón o si viviera Sarmiento Angulo allá, pues hubiera sido como otro el tratamiento que hubieran hecho frente a esta crisis. Entonces creo que también aquí pone como de manifiesto un problema pues, de segregación que tenemos en Colombia, del que se habla mucho en Estados Unidos con este tema de las vidas negras importan, pero siento que la discusión en Colombia no es tan fuerte. Bueno, también estamos como tan llenos de problemas que uno no sabe cómo por dónde. Pero yo creo, Laura, que a mí me parece, eso que dices de la representación, a mí sí me cuestiona el asunto también, es como quien hace la caricatura también desconoce del lugar del que está hablando. Él pretende hacerle también como esa crítica al Estado, pero en el fondo lo que se ve es que él tampoco conoce ese territorio del que está hablando. Y incluso Fidel Cano que dice, son dos isleños y por supuesto son negros. No todos los isleños son negros, ni todos los raizales son negros. Entonces también lo que se pone ahí en juego es que tampoco conocemos el país en el que vivimos. Y San Andrés sigue siendo ese tristemente sigue siendo ese lugar de recreo de los cachacos y la mirada que tenemos sigue siendo esa. Pero no sabemos quiénes realmente son los que habitan